¿Cree que la señora Parker Bowles fue un factor en la ruptura de su matrimonio? Bueno, éramos 3 en este matrimonio, así que estaba un poco abarrotado. Estoy arriesgando todo para revelar esto. Las palabras de Diana flotaban en la habitación tenuemente iluminada, calmadas pero impregnadas de una urgencia que el mundo nunca había escuchado de ella antes. Esto no era solo una entrevista, era un ajuste de cuentas, una confesión largamente enterrada bajo el deber real, sonrisas públicas y la atención implacable de los medios. Entre bastante interesante ver las pequeñas cosas molestas que suceden ahora que aparentemente podría estar haciendo mal. Durante años había desempeñado su papel, la princesa elegante, la novia de cuento de hadas convertida en un ícono global de compasión. Es un gran placer para mí venir a Gales y a su capital, Cardiff, y también me gustaría añadir lo orgullosa que estoy de ser princesa de un lugar tan maravilloso. Pero detrás de las tiaras y las paredes del palacio había una mujer soportando un matrimonio sin amor, obligada a sonreír a través del desamor, el engaño y la traición. Su esposo renovó su relación con la señora Camilla Parker Bowles. ¿Estaba usted al tanto de eso? Ahora, con una revelación sísmica a solo días de distancia, Diana había terminado de guardar silencio. Había seguido las reglas, desempeñado su papel y pagado el precio. Pero la libertad le dio claridad y una voz. Por primera vez, estaba lista para explicar por qué se había alejado de Carlos, por qué la corona nunca le encajó realmente y por qué, después de todo, la verdad, por peligrosa que fuera, era todo lo que le quedaba. Esta fue la confesión final de Diana, no para las cámaras, no para los titulares, sino para ti, porque quería que el mundo finalmente escuchara su historia. La confesión de Diana, la verdad detrás de la tiara. Vamos a cambiar de tema ahora y pasar a un nuevo documental sobre la princesa Diana. Imagina eso, una princesa cuya propia corona se sentía como una jaula. Ella confió no solo tristeza, sino agotamiento. Aquellos más cercanos a Charles, los cortesanos, los protocolos, la mirada omnipresente le quitaron todo hasta que no le quedó nada. Diana sabía que no podía respirar y si se quedaba, desaparecería. Llevaba la corona, sí, pero lo que nadie veía era lo pesada que realmente era. Detrás del glamour, detrás de la adoración global, Diana estaba atrapada en un matrimonio sin amor, envuelta en vestidos de diseñador y cortinas del palacio, pero llorando hasta quedarse dormida más a menudo de lo que nadie imaginaría. Sonreía para las cámaras, saludaba a las multitudes, interpretaba su papel real a la perfección, pero por dentro se estaba rompiendo. El dolor y el engaño se habían instalado en su hogar desde hacía mucho tiempo. El cuento de hadas era una ilusión, y Diana lo sabía. Había cumplido con el plan real, sí, pero el costo casi la destruyó. Y cuando finalmente se alejó del príncipe Carlos, Diana no estaba huyendo de la realeza, estaba caminando hacia la verdad. Por arriesgado que fuera, había terminado de esconderse. Esto no era chisme, no era un drama de tabloide, esta era su verdad, y ella quería que la escucharan. Las señales estaban ahí desde el principio, dijo. Incluso durante la boda, uno de los eventos más vistos en la historia de la humanidad, Diana se sentía vacía. Era como caminar hacia la guillotina, admitió una vez. Todos vieron a una novia radiante, pero ella estaba aterrorizada, ya sufriendo dentro del satén y el encaje. Acababa de cumplir 20 años cuando Carlos le propuso matrimonio. 20, aún sin estar segura de quién era, todavía tratando de encontrar su lugar en el mundo. Y sin embargo, allí estaba, lanzada al mayor foco de atención del mundo, se esperaba que fuera la esposa perfecta para un hombre que apenas conocía. You two, how have you reacted to this warmth and affection? Wonderful. Quite emotional too. Oh, very, very. Un hombre que rápidamente se dio cuenta de que era emocionalmente inaccesible. Incluso semanas antes de la boda, las señales de alerta ondeaban como banderas en su mente. Pero no fue hasta que encontró la pulsera que todo comenzó a desmoronarse. Era de oro, delicada y grabada con 2 iniciales. F y G, para Fred y Gladys, los apodos que Carlos y Camila usaban entre ellos. Diana no era tonta, sabía exactamente lo que significaba. El hombre con el que estaba a punto de casarse, el futuro rey de Inglaterra, estaba dando un regalo a otra mujer en la víspera de su boda. Su corazón se hundió. Confrontó a Carlos al respecto, esperando, tal vez incluso deseando, alguna negación o disculpa. En cambio, él la despidió con un gesto. Camila es solo una amiga, dijo, como si no fuera nada, como si Diana simplemente debiera aceptarlo. Pero Diana sabía. En lo más profundo de sus huesos, sabía que esto no se trataba solo de una amistad.
Había 3 personas en este matrimonio y ella ya era una extraña. Much, which probably might be helpful in future years. Spurt of conversation. If you could understand that, you could understand anything. Just trying to get it all out. Aún así, el espectáculo tenía que continuar. Demasiadas miradas estaban atentas y demasiadas expectativas habían sido puestas sobre sus hombros. Era demasiado tarde para detener la boda, demasiado tarde para hablar. Así que caminó por ese pasillo, rodeada de diamantes y dignatarios, sabiendo que su cuento de hadas era una mentira bellamente envuelta. Pero Diana no estaba dispuesta a permanecer en silencio para siempre. La jaula silenciosa de Diana. Lo que el mundo no vio. So organised that day that he chose it's best to put him in that if you want him to smile at the cameras. No, he's very happy to do that. Cuando la princesa del pueblo dio su primer paso por el pasillo de la Catedral de San Pablo, el mundo contuvo el aliento con asombro. La seda marfil, la cola de 25 pies, la tiara resplandeciente, una visión de realeza de cuento de hadas. Pero por dentro, su corazón no latía de emoción. Era doloroso, porque no era amor en lo que estaba entrando, era una jaula dorada. Cada detalle era perfecto por fuera, pero por dentro, Diana ya se estaba desmoronando. Cuanto más se acercaba al altar, más sentía que estaba interpretando un papel en una obra para la que nunca había hecho una audición, y para cuando dijo, sí, acepto, sabía que no se estaba casando con un hombre, se estaba casando con una institución. En el momento en que se intercambiaron esos votos, dejó de ser Diana Spencer. Se convirtió en Su Alteza Real, la princesa de Gales, y desde ese momento todo cambió. Detrás de las puertas del palacio, la magia se desvaneció casi instantáneamente. Carlos estaba distante, física y emocionalmente. Ocupado con deberes reales, decían, pero Diana sabía mejor. No era ingenua. Mucho de su tiempo lo pasaba con Camila, esa amiga que él decía que era inofensiva. Cada vez que ella intentaba acercarse, él era frío, distante y a menudo indiferente. La calidez nunca llegó. El hombre con el que se había casado no estaba allí, no realmente. Se había refugiado tras la tradición, el deber y otra mujer. Diana, con solo 20 años, estaba sola en un palacio lleno de gente, rodeada de sirvientes, asistentes reales, pinturas históricas y todo con bordes dorados, pero emocionalmente aislada. Nadie le decía qué hacer. Nadie la ayudó a encontrar su camino. ¿Y su esposo? Parecía resentirla antes de que ella siquiera tuviera la oportunidad de respirar. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. Bueno, para mí eran pinturas, fotos, tarjetas, cualquier cosa así, cosas que horneaba en casa. Mientras Carlos permanecía frío, el público se enamoró de ella. En todas partes a donde iba, la gente se alineaba en las calles solo para ver su sonrisa. No veían solo a una princesa, veían a una persona amable, accesible y bondadosa. ¿Y eso? Eso enfurecía a Charles. Cuanto más adoraba la gente a Diana, más distante se volvía él. Lo que debería haber sido un motivo de orgullo en su matrimonio se convirtió en una competencia silenciosa. Los celos se apoderaron. La creciente popularidad de Diana amenazaba su ego. Se suponía que yo era la princesa, pero me sentía como el problema, admitió más tarde. Ella trató de minimizarse, de apagar su luz para que la de él pudiera brillar. Moderó sus atuendos, bajó su voz y siguió sonriendo. Todo por el bien del matrimonio, todo para proteger un amor que apenas existía desde el principio. Pero no importaba cuánto se retorciera y doblara para encajar en su mundo, nunca era suficiente, porque Charles no quería una pareja. Él quería un papel cubierto. ¿Y Diana? Ella quería un matrimonio real. Siempre que puedo, y siempre estando detrás de él, y también lo más importante, ser madre y esposa. A medida que los meses se convirtieron en años, la verdad se solidificó. Diana no solo se había casado con Charles, se había casado con la monarquía, un sistema, una estructura, una máquina antigua que no tenía espacio para los sentimientos, para la suavidad, para la lucha. Una vez dijo, pensarías que ser una princesa sería un sueño, pero fue una pesadilla de la que no podía despertar. Eventualmente dejó de intentar arreglarlo. El cuento de hadas le había fallado, y lentamente, en silencio, Diana comenzó a planear su escape. No por drama, no por atención, sino por supervivencia. Sabía que quedarse significaría perderse por completo y no podía permitir que eso sucediera, no como madre, no como mujer, no como Diana. El mundo la vio saludando desde balcones, asistiendo a galas y sonriendo para los titulares, pero detrás de cada aparición había una mujer planeando cuidadosamente cómo alejarse, porque una vez que la ilusión se rompió, no había vuelta atrás, y Diana
Ella había terminado de fingir. No solo estaba dejando a un esposo, estaba dejando la mentira. Las cartas que rompieron a la princesa. Al final de su primer año de matrimonio, el brillo casi había desaparecido. Diana lo intentó. Dios sabe que lo intentó. Se ajustó, se adaptó, sonrió cuando quería llorar y mantuvo la esperanza de que tal vez, solo tal vez, las cosas mejorarían. Pero en el fondo, sabía que algo estaba terriblemente mal. No estaba en una historia de amor, estaba en un triángulo. Camila siempre estaba allí. Camila Shand había sido novia del príncipe Carlos unos 20 años antes. A veces en persona, pero más a menudo en susurros, en miradas, en pistas que se colaban en la realidad de Diana como sombras en el palacio. Comenzó sutilmente. Cuando ella entraba en una habitación, Charles de repente colgaba el teléfono. Sin despedida, solo el inquietante clic de una llamada que no debería haber terminado tan abruptamente. A veces, su ropa llevaba un perfume que no era el de ella, suave y floral, inquietantemente familiar. El Daily Mirror ha publicado una conversación telefónica de 1989 entre el príncipe y su exnovia, Camilla Parker Bowles. Cuanto más notaba Diana, más se daba cuenta de que no eran coincidencias. Eran patrones, señales, advertencias, pero lo que no esperaba era encontrar pruebas. Luego vino la caja de la verdad. Una tarde estaba ordenando su estudio. Nada fuera de lo común, solo organizando un desorden de sobres, papeles, cuadernos viejos. Luego, en el fondo de un cajón, enterrada bajo documentos mundanos, lo vio. Una caja, pequeña, modesta, pero la llamaba de una manera que no podía explicar. Sus manos temblaban mientras la alcanzaba. Una parte de ella ya sabía lo que había dentro. Diana estaba enamorada del príncipe Carlos y estaba enamorada de la idea de estar enamorada. Ella es una romántica. Estaba simplemente enamorada de toda la idea. Pero lo abrió de todos modos, preparándose para el impacto. Dentro había cartas. No cualquier tipo de cartas, cartas de amor. ¿Y la caligrafía? Inconfundiblemente de Camila. Las palabras eran ardientes, llenas de anhelo, familiaridad y devoción sin filtros. Camila no solo le había escrito a Charles, había derramado su alma en esas páginas, y luego vino la línea que Diana nunca olvidaría. Diana nunca te entenderá como yo. Ese fue el golpe final, la cruel confirmación, la venda arrancada de una herida que había intentado con todas sus fuerzas fingir que no existía. Diana se sentó congelada, las cartas esparcidas como confeti sobre su regazo, pero esto no era una celebración, era un despertar. Se dio cuenta en ese momento de que no solo se había casado con un hombre, se había convertido en la extraña en la historia de otra persona. Even a palace official recently declined to confirm that the royal marriage was happy after a visibly unhappy princess. Camila no se había ido, simplemente había tomado la entrada trasera, y Charles nunca cerró realmente esa puerta. Todas las sonrisas, los retratos, las cenas de estado, los saludos al público habían sido parte de una actuación, y Diana era la única que no sabía que estaba guionizada. Ella era el disfraz. Camila era la conexión. Pero a pesar de todo eso, el mundo se había enamorado de la idea de la pareja real, el príncipe perfecto y la joven princesa hermosa. Pero detrás de las paredes del castillo, Diana se había estado desmoronando lentamente, y ahora, finalmente, tenía la evidencia en sus manos. La aventura ya no era una especulación. Estaba documentado, íntimo, innegable. Entonces, ¿qué hizo ella? No gritó. No lanzó la caja al otro lado de la habitación ni confrontó a Charles con furia. Calculó que este era el momento en que todo cambió, el momento en que Diana dejó de intentar mantenerlo todo unido y comenzó a planear su salida. En París, al igual que en sus apariciones públicas anteriores, la princesa de Gales ha mantenido un silencio digno sobre el estado de su matrimonio. Se dio cuenta de que el palacio no la protegería, el sistema no la rescataría. ¿Y Carlos? Él ya había tomado su decisión, así que ella iba a tomar la suya. Lo que vino después, el mundo no estaba preparado para ello. Diana no solo se estaba preparando para dejar un matrimonio, se estaba preparando para exponer una monarquía construida sobre el silencio, las apariencias y los secretos. Había pasado años como la mujer que el mundo observaba.
Tal vez en ocasiones ella tenía pequeños arrebatos porque estaba genuinamente frustrada con la forma en que la gente se comportaba a su alrededor. Pero ahora estaba lista para ser la mujer que el mundo escuchara. La princesa había encontrado su voz y la iba a usar porque no tenía nada que perder y finalmente todo que contar. La guerra silenciosa de la corona contra Diana. Diana siempre había sabido que casarse con la familia real venía con expectativas, apariencias, protocolo, una vida que ya no era del todo tuya. Pero nada, absolutamente nada, la preparó para la guerra silenciosa que encontraría tras los muros del palacio. Y solo una sensación de no ser bueno en nada y de ser inútil y sin esperanza y haber fallado en todas las direcciones. Ella pensó que se estaba casando con un hombre, un príncipe, un futuro rey. Pero lo que no se dio cuenta fue que estaba entrando en una máquina de siglos de antigüedad, una que exigía lealtad, silencio y autoaniquilación. Y después de conocer la verdad sobre Charles y Camilla, algo cambió dentro de ella. Esta fue la primera foto de ellos tomada en público en 1975. En ese momento, por supuesto, ambos estaban solteros, cada uno de sus divorcios a muchos años de distancia. Al principio, trató de contenerlo, de enterrar el dolor bajo una sonrisa real. Soportó la distancia, los rechazos, las humillaciones. Interpretó el papel. Pero la traición flagrante, era demasiado profunda para ignorarla. Estaba con el corazón roto, sí. Pero más que eso, se sentía traicionada por la misma institución que se suponía debía protegerla. Lo que Diana llegó a entender fue que su verdadera lucha no era solo contra un esposo infiel, era contra el sistema mismo, la firma, la fuerza invisible e impenetrable detrás de cada apretón de manos, cada titular, cada conversación en voz baja. Intentó hablar, pero en el palacio la honestidad era rebelión. La vulnerabilidad se veía como debilidad. La emoción, especialmente de una mujer, se consideraba peligroso. Le recordaban una y otra vez que era una forastera. Podría haber llevado la corona, pero nunca fue completamente bienvenida detrás del telón. Pero Diana no estaba hecha para sentarse en silencio en una jaula dorada, así que se volvió hacia el pueblo. En hospitales, en refugios para personas sin hogar, en clínicas de SIDA, Diana encontró algo que el palacio nunca pudo darle, una conexión auténtica. Estos no eran apretones de manos para las cámaras. Esto era sanación, propósito, humanidad, y la gente la amaba por ello. Veían su corazón, no su título. Hoy, el hospital consideró que la visita de la princesa valía toda la propaganda del gobierno junta. Y eso aterrorizaba a la realeza. Cuanto más florecía Diana en público, más obvio se volvía. Era más querida que Charles, no porque intentara eclipsarlo, sino porque hacía que la gente se sintiera vista, escuchada y valorada. Se estaba volviendo más grande que la corona, y para aquellos detrás de las puertas de Buckingham, eso era inaceptable. Al principio, los medios la adoraban. Seguían cada uno de sus movimientos, se aferraban a cada palabra y alababan cada uno de sus gestos. Pero las cosas cambiaron cuando el palacio se inquietó por la creciente popularidad de Diana. Los titulares que antes estaban llenos de admiración se volvieron agudos, acusatorios y deliberados. Susurros de inestabilidad emocional se colaron en las portadas. Los rumores sobre su salud mental se presentaron como un escándalo. Filtraciones orquestadas desde dentro del propio palacio la pintaban como dramática, inestable, no apta para la vida real. Fue un asesinato de carácter en cámara lenta. Querían quebrar su espíritu, convencer al mundo de que no era lo suficientemente fuerte, de que no pertenecía. Pero Diana no se quebró. Simplemente se negó a ser borrada. Vio lo que estaba sucediendo y en lugar de encogerse, se mantuvo más firme. El dolor era real. La traición dolió. Pero no iba a dejar que nadie la silenciara, ni la institución, ni la prensa, ni siquiera la familia real que la trataba como un fantasma en su propio matrimonio. Sus Altezas Reales, el príncipe y la princesa de Gales regresan por el pasillo. Eligió luchar no con ira, sino con la verdad. Ella contaría su historia, no la que el palacio había redactado para ella. Recuperaría su voz, no susurraría detrás de puertas cerradas. Mostraría al mundo quién era realmente.
y la maquinaria real podría ponerse al día o verla ascender sin ella. Diana había terminado de fingir. No era solo una princesa, era una mujer que había sido traicionada, incomprendida y subestimada. Y ahora estaba lista para contarle al mundo todo. El cuento de hadas que nunca fue suyo. Para el mundo, Diana estaba viviendo el sueño de toda chica. Tenía el vestido, las joyas, el título, el hombre que sería rey. Las cámaras lo pintaban como una historia de amor perfecta, la tímida maestra de jardín de infancia convertida en la futura reina de Inglaterra. Pero la realidad estaba lejos de ser romántica. Diana no era una reina en formación. Era una sombra encerrada tras las puertas del palacio, abandonada por un esposo que nunca la había elegido realmente, porque el corazón de Charles siempre había pertenecido a otra persona, Camila, la reina invisible en el matrimonio de Diana. Camila no era solo una parte del pasado de Charles, era el presente, siempre presente. Estaba entretejida en el tejido de su matrimonio desde el principio. Había llamadas telefónicas secretas a horas extrañas, conversaciones susurradas que terminaban en el momento en que Diana entraba en la habitación. Diana notó los regalos, pequeños gestos de afecto que nunca eran para ella. Charles hablaba de Camila con una familiaridad que dolía, no como una ex, no como una vieja amiga, sino como alguien que aún necesitaba emocionalmente, íntimamente, completamente. ¿Y la parte más dolorosa? El palacio lo sabía, los asistentes reales lo sabían, el personal lo sabía. Incluso algunos en los medios lo sospechaban, pero nadie decía una palabra. El silencio no solo era inquietante, era estratégico, porque dentro de la monarquía los asuntos no eran raros. Simplemente nunca se reconocían. Pero este era diferente. Esto no era un simple romance pasajero. Esta era la mujer que Carlos realmente amaba. ¿Y Diana? Diana era la cara oficial, la figura necesaria, la hermosa pero no deseada esposa. Cada vez que Diana hacía preguntas, Charles se alejaba más. Desestimaba sus preocupaciones, se reía de ellas o, peor aún, las ignoraba por completo. Era doloroso y humillante en el mejor de los casos. Se sentía como si estuviera en un matrimonio de 3 personas y ella era la única que no se había inscrito. Charles dependía de Camila de una manera que nunca intentó con Diana. Bueno, hace unas 3 semanas, así que, como digo, hemos tenido que guardarlo y esconderlo durante... Cuando estaba estresado, cuando necesitaba consejo, cuando quería consuelo, era Camila. Siempre Camila. ¿Y Diana? Ella se convirtió en el obstáculo, la obligación pública, la mujer a su lado, pero con la que nunca estuvo realmente. Detrás de la pompa y las puertas del palacio, Diana estaba atrapada en una vida que fue cuidadosamente planificada, pero que nunca fue realmente suya. Tenía el papel, el título, la tiara, pero no tenía al hombre, ni el amor, ni el apoyo. Tenía que sonreír mientras se rompía, actuar mientras sufría, saludar a las multitudes mientras se preguntaba si alguien alguna vez sabría la verdad. Era un papel que no escribió en una obra para la que nunca audicionó. Pero Charles era diferente. Él tenía exactamente lo que quería, un matrimonio público con Diana y una devoción privada por Camila. 2 mujeres, un corazón, y Diana nunca fue su dueña. Lo que lo empeoró fue lo visible que se volvió la traición. Aquellos en los pasillos del palacio susurraban sobre ello a puertas cerradas. Los medios captaron pistas sutiles. El personal real tenía ojos y oídos. Lo sabían, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta porque desafiar esa verdad significaba desafiar a la corona misma. Así que la mentira continuó, y Diana lo soportó todo sola. No se le permitía romperse, no en público, no frente a las cámaras, no mientras llevaba una corona. Pero en su interior estaba gritando. No era una princesa de cuento de hadas. Era una mujer desmoronándose a la vista de todos, mientras el mundo la llamaba afortunada. Pero la suerte no tenía nada que ver con eso. Diana no se casó con una historia de amor. Se casó con un sistema que la necesitaba más de lo que la valoraba. Y mientras Carlos encontraba consuelo en los brazos de la mujer que siempre amó, Diana se quedaba recogiendo los pedazos de una historia que nunca le perteneció realmente. Esto no era el cuento de hadas que se vendió al mundo. Era un desamor escondido detrás de diamantes, y Diana había terminado de fingir que el sueño era real. La última postura de Diana, la entrevista que sacudió a la corona. Durante años, Diana interpretó el papel. Sonreía en los balcones,
hacía reverencias a la señal y cargaba con el peso de un matrimonio real que se desmoronaba tras bambalinas. Llevaba su deber como una armadura, incluso cuando se hundía más en su espíritu. Pero la verdad, ese matrimonio era una actuación, una para la que nunca había hecho una audición, pero que se vio obligada a perfeccionar. Cada mañana se despertaba fingiendo que su vida era algo que no era, una unión, una asociación, un cuento de hadas, pero no era ninguna de esas cosas. Era supervivencia. Y con cada año que pasaba, Diana se daba cuenta de que quedarse en el matrimonio la estaba matando lentamente. Mientras su mundo se desmoronaba, la prensa la rodeaba como buitres. Un día la alababan como a una santa. Al siguiente la difamaban como inestable. La desmenuzaron, cuestionaron su cordura y susurraron titulares empapados de rumores y veneno. ¿Y dónde estaba la familia real? Silenciosos, fríos, simplemente observando, se negaron a defenderla, se negaron a corregir las mentiras, y ese silencio no era neutral, fue estratégico. Al no decir nada, lo dijeron todo. Pero lo que no contaban era con que Diana encontrara su voz, porque no iba a dejar que el palacio reescribiera su historia. Y para aclarar el aire, Diana planeó una entrevista tranquila. Sin un gran anuncio, solo un arreglo discreto con la BBC. Una entrevista, un momento, una oportunidad para finalmente decir lo que había estado guardando durante años. Y cuando esas cámaras empezaron a grabar, Diana no se inmutó, no tartamudeó, no endulzó. Habló como una mujer traicionada, incomprendida, pero finalmente sin miedo. «Éramos 3 en este matrimonio», dijo. Su voz calmada, pero cortante. Así que estaba un poco lleno. Fue la frase que detuvo al mundo. Bueno, éramos 3 en este matrimonio, así que estaba un poco lleno. No porque fuera dramático, sino porque era verdad. Diana no buscaba titulares, no buscaba venganza. Y a pesar de los rumores, no orquestó el divorcio por dinero. Lo que quería era simple. Quería ser amada. Ella creía profundamente en el amor. Pero su matrimonio con Carlos carecía de calidez. La presencia de Camila, el abandono emocional, las mentiras, todo sumaba. Diana no se alejó para dañar a la monarquía. Se alejó porque quedarse la habría destruido. Lo dijo claramente. No dejé el matrimonio por atención. Me fui porque no era amor. Su esposo renovó su relación con la señora Camila Parker Bowles. ¿Estaba usted al tanto de eso? Pero no fue solo la traición de un esposo lo que la rompió. Fue el peso de las expectativas reales. Se esperaba que fuera impecable, pulida y silenciosa, incluso cuando estaba sufriendo. Después del nacimiento del príncipe William, Diana cayó en una depresión posparto. Ella suplicó apoyo, pero el palacio no sabía cómo lidiar con sentimientos que no eran ensayados o reales. Se la veía como difícil, emocional y problemática. Pero lo que realmente era humana, y eso nunca se permitió en la monarquía. La entrevista con la BBC no fue un truco publicitario. Fue simplemente un grito de batalla, una última resistencia. Diana no estaba tratando de destruir la monarquía, estaba tratando de salvarse a sí misma. No le quedaba nada que perder y todo por contar. Y cuando finalmente lo hizo, no fue con malicia ni odio. Fue con verdad, tranquilidad, mesura y valentía. No pidió al mundo que odiara a Carlos o Camilla. No se hizo la víctima. Simplemente contó la historia que nadie más se atrevió a contar. Una semana antes de su muerte prematura, Diana conocía los riesgos. Sabía que el palacio no estaba contento. Sabía que su confesión había sacudido las mismas paredes de Buckingham, pero no lo lamentaba, porque por una vez no era la princesa pintada por los tabloides. Era solo Diana, luchando por su verdad palabra por palabra. Los últimos días de Diana, la verdad, la tragedia, el legado. Después de su valiente entrevista en la BBC, Diana ya no era solo una figura real, era un símbolo global de resiliencia. Había corrido el telón del palacio y contado su verdad, sabiendo muy bien que las consecuencias podrían ser sísmicas. Pero en lugar de retirarse en silencio después de la tormenta, Diana asumió su nueva identidad con gracia. Ya no era Su Alteza Real, era simplemente Diana, y de alguna manera eso la hacía aún más poderosa. Liberada de las expectativas de la monarquía, Diana se convirtió en una fuerza por sí misma. Se involucró más en el trabajo humanitario, abogando por los pacientes con SIDA,
visitando a las víctimas de minas terrestres y extendiendo compasión a personas que el mundo a menudo ignoraba. Para discutir una variedad de problemas de salud mental con el personal y conocer a muchos de los pacientes. Donde quiera que iba, las multitudes la seguían, las cámaras destellaban. Seguía siendo la mujer más fotografiada del mundo, pero ahora ella controlaba la narrativa, o eso parecía. Luego vino el momento inolvidable. La noche del 31 de agosto de 1997 ocurrió lo impensable. Un Mercedes negro, un túnel en París y un accidente fatal que apagó la luz más brillante de la realeza moderna. El mundo se detuvo. Los presentadores de noticias tropezaron con sus palabras. Millones lloraron. Diana se fue con solo 36 años. El jueves se cumplen 20 años desde que la princesa Diana murió en un accidente de coche dentro de un túnel en París. Había sobrevivido al desamor, la traición y el escrutinio global, pero no pudo escapar de las fuerzas que acechaban su vida hasta el final. Y hasta el día de hoy, muchos creen que su muerte no fue un accidente. Las teorías de conspiración. Casi de inmediato comenzaron los susurros. Las teorías de conspiración inundaron la prensa. ¿Fue realmente un accidente el choque? ¿Fue el conductor una trampa? ¿Por qué las cámaras de CCTV se apagaron misteriosamente? ¿Por qué se retrasó la atención médica? Incluso los investigadores experimentados lucharon por juntar las piezas de manera clara. Los hechos no convencieron a muchos. Diana había escrito una vez en una carta: «Están planeando un accidente en mi coche, fallo de frenos y lesión grave en la cabeza». Y cuando esas circunstancias exactas se hicieron realidad, el mundo no pudo evitar cuestionarlo todo. Su muerte parecía demasiado conveniente, demasiado limpia para alguien que había sacudido el núcleo mismo de la monarquía. La respuesta de la familia real a la muerte de Diana provocó una rápida reacción negativa. Durante días, no hubo declaración pública, ni bandera a media asta, ni señal de que la monarquía estuviera de luto junto a la nación. La gente esperó y esperó, pero el Palacio de Buckingham permaneció frío y silencioso, tal como había sido durante los años más difíciles de Diana. Ese silencio se volvió ensordecedor. Fuera de las puertas, los dolientes amontonaron flores por miles. Lloraban no solo por una princesa perdida, sino por una mujer que fue fallada por la misma institución que intentó honrar. Cuando la reina Isabel finalmente se dirigió a la nación, el daño ya estaba hecho. Para muchos fue demasiado poco, demasiado tarde. La monarquía, antes intocable, ahora enfrentaba críticas reales y crudas como nunca antes. Incluso en la muerte, Diana se volvió más grande que la vida. Su historia no era solo sobre la realeza, era sobre la humanidad, sobre una mujer que se atrevió a sentir en un mundo que exigía silencio, sobre una madre que amó intensamente, sobre una figura que intentó hacer que la institución más fría fuera un poco más cálida. Sus hijos, el príncipe William y el príncipe Harry, han llevado adelante partes de su legado, algunas en honor y otras con dolor. Su voz resuena a través de sus acciones, sus causas y su negativa a seguir todas las reglas reales. La monarquía sobrevivió, pero cambió para siempre. Porque una vez que Diana habló, el público nunca pudo dejar de escuchar su verdad. Diana vivió su vida como si supiera que su tiempo era corto. Brilló intensamente, amó profundamente y se rebeló silenciosamente hasta que ya no pudo. No era perfecta. No pretendía serlo. Pero en su imperfección era real, y por eso el mundo la amaba. Porque Diana no era solo la princesa del pueblo, era la verdad para la que el palacio no estaba preparado. Entonces, ahora la pregunta es, ¿fue la muerte de Diana el trágico final de una mujer hambrienta de amor, o el silenciamiento final de una voz que se volvió demasiado fuerte? Siéntete libre de compartir tus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios abajo. Y eso es todo de nuestra parte hoy. Hasta la próxima, gracias por vernos.